Y aquí ven el efecto de los impuestos, obviamente que son muy importantes para las empresas, ¿verdad? La aplicación de impuestos, habíamos dicho que en donde dice sin impuestos, pues esta es la oferta, esta es la demanda, ¿verdad? Entonces, el punto de equilibrio es este precio. Este precio, vamos a suponer que este precio es fijo, ¿verdad? No cambia, es para todos igual. Y esta es la cantidad de oferta. Esta es la oferta, ¿no? Entre más grande sea el precio, pues más ofrecen, más producen. Entre más grande es el precio, al revés, la demanda disminuye. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto ya lo habíamos visto, pero rápidamente. El P, tenemos el equilibrio original es este. Y dicen que no había impuesto, en este caso un impuesto indirecto, un IVA, por ejemplo, y entonces cambia de P a PC. Y les había dicho yo que la diferencia entre P y PC es el impuesto, ¿verdad? Acuérdense que aquí hay una cosa cuantitativa y una cosa cuantitativa. De eso va a ser la tarea. Entonces, de aquí para acá, este es el impuesto, ¿verdad? Si esto es 10 y esto es 15, pues el impuesto es 5, ¿verdad? 5 por unidad. Precio es por unidad, por supuesto, siempre, ¿verdad? Estas son las unidades X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no cambia si por ejemplo la curva de demanda, los consumidores no cambian de opinión acerca de ese artículo, pues por eso baja paralelamente, porque nada más cambia el impuesto de acá para acá. Entonces tenemos el original, que es esta, aquí deberían de haberle puesto D0, es D0, demanda agregada 0, y cambia de aquí para acá. Entonces, aquí deberían de haber, aquí está X0 y aquí le deberían de haber puesto X1. Entonces, esto nos estorba un poquito. No sé cómo quitarlo. Bueno, entonces, disminuye de aquí, o sea, de aquí para acá. Hay una disminución de aquí para acá. Si esto eran 100, si esto eran 100, ahora esto es como 80, ¿verdad? Aquí. Entonces, en la aplicación de impuestos, pues en este caso indirecto por IVA, en el caso de México, pues obviamente que disminuye la demanda de los consumidores. Y entonces, pues también tiene que pagar una parte los productores, entonces ellos van a recibir ellos van a seguir vendiendo a P, pero van a recibir nada más PP. ¿Por qué? Porque hay que quitarle a P, hay que quitarle el impuesto indirecto y pagárselo al gobierno, ¿verdad? Entonces, lo que va a recibir el empresario va a ser PP multiplicado por X1. Vamos a ver que es X1 y este es X0. La superficie de esto, pues, es el ingreso total, ¿verdad? La superficie. Entonces, ¿hay alguna duda? Está fácil, ¿verdad? No, no hay dudas. Ok. Aquí dice economía cerrada, pero luego vimos que no era, que al inicio no iniciaban con economía cerrada, sino con economía abierta, pero después regresan a economía cerrada. Entonces, también mencionamos que el PBI, ¿cómo se le dice en México? ¿Alguien recuerda? ¿El Producto Interno Bruto? El PIB, ¿verdad? Le llamamos PIB. Entonces, Producto Bruto Interno le llaman en Perú, porque este libro es peruano. Y de los pocos que hay entre macro y empresas, por eso lo estamos usando. Y Producto Bruto Interno es para ellos y Producto Interno Bruto para Norteamérica y PBI para Sudamérica, digamos, pero es lo mismo. Entonces, es la suma de todas las compras finales de la economía, ¿verdad? Alguien está, 3 personas, ok, te voy a dar chance. Ya entraron. Entonces,
Dice que el PIB es la suma de todas las compras finales de la economía, ¿verdad? Eso habíamos dicho que el Producto Interno Bruto se calcula por el valor de todas las compras finales. Aquí no deberían de ponerle compras finales, bueno, así le llaman allá, sino de productos finales, no productos de insumo, ¿verdad? Lo que se utiliza para producir. Compras finales es lo que ya se consume, incluyendo los servicios en las familias. También decimos que la suma del valor agregado en cada etapa de producción, o sea, el valor agregado que le da cada empresa a todo lo que produce, pues lo que paga de costos, ¿verdad? Pero todo la ganancia, pues es el valor agregado. La suma de todos los ingresos de los factores de producción también tiene que dar lo mismo. Desde el punto de vista cuantitativo, la suma de todas las compras finales, la suma de valor agregado y la suma de todos los ingresos de los factores de producción tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, esos tres puntos están ahí, son las formas de medir el PIB y en vez de todas las compras finales son todos los productos finales. Sí, en el primero. Todas las demás están bien escritas. Sí, el que se usa mucho más es el primero. Ok. Es el que vamos a usar nosotros. Ok, si gracias. yo tengo ahí unos ejercicios que hicimos de estos, un poquito complicados, y para que todo esto, para hacer, pues tienes que tener datos de todo esto, ¿verdad? Entonces, y te tiene que dar igual cada uno de ellos. Yo tengo por ahí alguno, pero si alguno está interesado, pues se lo mando. Pero vamos a utilizar el primero, que es el que se usa más. Casi todo se usa en este sistema del PIB, de toda la suma de todas las compras finales. Entonces, el primero, aquí está, el PIB, compras finales. El consumo familiar se le llama C, el consumo de gobierno, ya han dicho, se le llama G. La inversión o compra de bienes de capital, la I. Y las exportaciones netas también ya la habíamos visto, es la diferencia entre exportaciones menos importaciones, ¿verdad? El caso de México es negativo porque las importaciones son más que las exportaciones. Entonces, aquí viene la fórmula, ¿verdad? Aquí nada más, el PIB es la superficie de los cuadritos que yo les decía, el precio del consumo por las unidades de consumo, claro, de todo, ¿verdad? En caso de un país, pues de todo, admitir, ¿ok? También aquí el precio de los bienes de inversión, el precio de lo que compra el gobierno, y este es la exportación neta, ¿verdad? El precio de lo que exportan por las unidades de exportación menos el precio de las importaciones multiplicado por las unidades de importación. Es lo mismo, nada más. De lo que entonces, esto es lo que quiero que veamos ahorita. No me acuerdo si ya lo vimos, pero bueno, vamos. No, ¿verdad? PIB nominal y real no lo vimos, ¿verdad? No. Ok. Esto es importante. Vamos a suponer que tenemos dos periodos. En el cuadro 2.1, también de esto va a venir un ejercicio que les voy a mandar. El periodo 1 y 2. Vamos a suponer que este es un año y este es otro año. Entonces, o puede ser un año y 3 años después, este es el 2, como quiera. Este puede ser 2018, este puede ser 2019, o este puede ser 2000, por ejemplo, se utiliza mucho de año base el 2012, y este puede ser 2018, ¿verdad? También, dependiendo. Pero vamos, periodo anterior, periodo después. El precio promedio, digamos, de las unidades producidas era 1.5. Entonces, si las unidades producidas son 1.5, el precio es 1.5 y las unidades producidas son 100, pues, ¿cuál sería el total del valor de las unidades? Ahí lo tienen. Pues el 150, ¿no? Pues sí, aquí está el PIB nominal. ¿Sí? ¿Ok? Y acá también, aquí viene la cuestión. El periodo 2, el precio aumenta. Pues, esto es normal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué el precio era 1.5 y ahora es 2.5? ¿Por qué? ¿Por qué les he mencionado que esto es común? ¿Qué fenómeno macroeconómico está incluido aquí? Si el precio sube de 1.5 a 2.5, ¿qué es? ¿Inflación o deflación? Inflación. Inflación, exactamente.
Entonces, las unidades producidas, pues, son más, 150, ¿verdad? Y el precio es 2.5. Entonces, el precio nominal, nada más se multiplica el precio por las unidades y les da 375, ¿verdad? Pero lo importante para las investigaciones es el Producto Interno Bruto Real, se llama, ¿verdad? Y sobre todo es importante cuando se hace el análisis de un periodo de 10 años, por ejemplo, de un año a otro, pues casi siempre se usa el nominal, o de 2 años, por ejemplo, si es 2016 y este es 2018, pues casi es muy, muchos utilizan el nominal, ¿verdad? Porque la diferencia es muy poca entre los precios. Entonces, pero si es un periodo de 10 años, esto es muy importante, ¿verdad? Muy importante porque, por ejemplo, el peso mexicano, si, por ejemplo, el periodo 1, vamos a suponer que el periodo 1 es 2012. El peso de 2012, ¿lo podemos usar ahora en 2020? Es el No, mismo. no. Sí, ¿por qué no? El precio. No, el peso. Ah, sí, Es el mismo, ¿no? pues sí. Si el Banco de México lo editó en 2012, lo podemos usar todavía, ¿no? Es los mismos pesos. Pero la pregunta es, ¿cada peso valía más en 2012 o ahora en 2020? Valen lo mismo, ¿no? No, Vale, en 2012. Ajá, ¿por qué? Porque el peso se va devaluando con el paso del tiempo y en 2012 no estaba tan devaluado. Exactamente. Es el problema de la inflación también, ¿verdad? ¿Sí? El valor de consumidor, el valor para comprar el peso es menor en 2012 que en 2020, ¿verdad? Entonces, es importante por eso, pues si están ustedes haciendo una investigación de 10 años, tienen que utilizar el Producto Interno Bruto Real. Pero ahorita vamos a ver cómo se calcula. Sí, entonces, por eso es, porque la moneda nacional de casi todos los países del mundo, con excepciones muy pocas, como por ejemplo Japón, que tiene deflación en lugar de inflación a veces, eh, el precio va aumentando. La inflación y la inflación no es devaluación, devaluación es, bueno, también hay devaluación, es en relación con el dólar, pero pues la devaluación va en la misma ruta que la inflación. Entonces, el periodo 2012 y el 2 es el 2019, vamos a suponer, ¿verdad? Entonces son 7 años. Entonces es importante utilizar el Producto Interno Real para ver que realmente cuál es si el país está aumentando realmente su Producto Interno Bruto. Tienen que tomar en cuenta la inflación, la disminución del precio del peso, ¿verdad? Por el aumento de los precios. Entonces, el precio antes, en el 2012, era de 1.5 y ahora es de 2.5, pero ahora se produce más, ¿verdad? De 100 a 150. Y el Producto Interno Bruto nominal, pues nomás se multiplica 2.5 por 150, son 375. Pero el Producto Interno Bruto Real es 225. ¿Cómo creen ustedes que se calculó esto, el 225? ¿Multiplicando qué por qué? El precio del año anterior. Exactamente, ¿verdad? 1.5 por... Por 150. 150. Exactamente. Entonces, esto sería el Producto Interno Bruto Real, ¿verdad? Que lo que realmente vale cada peso, pues, después de 7 años. Entonces, vean ustedes, aquí 150, aquí habría, si nosotros tomáramos en cuenta el Producto Interno Bruto nominal, para decir, a ver cómo va México, de 150 a 375, diríamos, hijos, pues ya van más ¿de cuánto? ¿De cuánto por ciento más? Más del 100%, ¿no? ¿Qué cosa?
El aumento del 100% sería 300, ¿no? Sí, ¿Y acá? No, ¿verdad? no. Exactamente. Ustedes comparan 150 con 375 o 150 a 225. ¿Cuál es menor el aumento? En el real, ¿verdad? Este es el que se utiliza en todo lo que hacemos los economistas, inclusive los del gobierno, en los informes que hacen, inclusive en 2 años, o a veces hasta de un año del gobierno se refiere al Producto Interno Bruto Real, ¿verdad? Por eso les digo que es importante. Entonces, ¿hay alguna duda sobre lo que es el Producto Interno Bruto Real? No, ¿verdad? Entonces, una pregunta, ¿cuál dijo que se utiliza más en lo de los economistas, el real? El real, sí, así es. Ok, gracias. Sobre todo cuando se trata de periodos largos. Ya les había dicho que este ejemplo puede ser de un año a otro o de 2012 a 2019 que habíamos dicho, ¿verdad? Son 7 años de diferencia, ¿sí? Es un periodo largo, ¿no? 7 años es mucho, ¿verdad? O si son 20 o 15, lo que sea, pues entonces ustedes tienen que utilizar el Producto Interno Bruto Real porque el peso disminuye muchísimo, el valor del peso, el valor, ¿verdad? Entonces ya les demostré que el peso vale menos ahora en 2020 que en el 2012, ¿verdad? Ya lo entienden. La gente cree que vale lo mismo, ¿no? En realidad no, vale menos en términos de compras, ¿no? En términos de la calidad de compra o de la cantidad de compra que puedes hacer. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda sobre el Producto Interno Bruto Real? Aquí muestra que el PIB se obtiene de multiplicar las unidades producidas en la economía por su precio en cada periodo. ¿Por qué dice asumiendo un único bien? Porque aquí nada más estamos incluyendo uno, ¿verdad? Vamos a suponer que esto es todo lo que produce el país. Pero también lo pueden hacer para una empresa, ¿verdad? Esto lo pueden hacer para una empresa, sería microeconomía. Esto también se puede hacer para una empresa porque tienen el precio, tienen el periodo, tienen, no sería PIB nominal, sino la producción, oferta de la empresa, ¿no? Oferta nominal y oferta real. Dice, la variación en el detalle es de 50%, ¿verdad? No es de 150%. Y esto no lo vamos a ver, es el ejemplo de Perú, no nos interesa mucho. Esto sí, también se utiliza esto, sobre todo para la cuestión, es alguien que esté involucrado en la cuestión que se llama depreciación, pero bueno, ustedes no lo van a utilizar mucho. Se llama Producto Nacional Neto o Producto Nacional Neto o Producto Neto Nacional, es lo mismo. Producto Neto Nacional Neto, PNN, es igual al Producto Interno Bruto menos la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Si ustedes tienen una empresa y esa empresa produce cosas un poquito complicadas, como podría ser, por ejemplo, bicicletas o automóviles o computadoras, o inclusive no tan complejo como podría ser, por ejemplo, que produjeran muebles de madera, que sí se hacen aquí en La Paz, digo, aquí en Baja California Sur. En todos los estados se hace, pues, en todos hay madera. Si ustedes compran maquinaria para recortar, tienen que hacer toneladas por día, pues tienen un montón de maquinaria, ¿verdad? Ahorita nos pasamos a la otra reunión. Entonces, el Producto Nacional Bruto, las maquinarias que compran en el 2019 van a valer lo mismo en 2020, 2021, hacia el futuro, o van a valer menos. Si su empresa truena, pues venden su maquinaria, ¿verdad? Vamos a suponer. Sí. Y si les valió 10,000 pesos, ahora la van a vender en 5,000 pesos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la depreciación? Eso pasa en todas, también hasta en las familias, ¿no? Si yo quiero vender mi computadora o lo que sea, pues todo el mundo tenemos depreciación en estos materiales, ¿no? ¿Sí me entienden? Lo que es depreciación. Sí, pero una pregunta, no escuché que era PNB.
¿Producto Nacional Bruto? Es el mismo, nomás que Ah. en Perú en Sudamérica le llaman PNB, Ah, ok, sí es cierto. en Perdón. Norteamérica le llamamos PIB, en todo Centroamérica y en México. Y en España creo que también PIB. Bueno, entonces el Producto Neto Nacional Neto es el Producto Interno Bruto menos la depreciación. Y a eso se le llama Producto Nacional Neto y tiene que ver con el ingreso nacional, que es XN. Por lo general, el Producto Nacional Neto es igual al ingreso nacional. ¿Sí ve? Y nada más si le quitamos los impuestos que pagan los consumidores, tendríamos el ingreso nacional. O sea, es igual, el ingreso nacional es igual al PNN menos impuestos. Creo que aquí no viene. Ah, aquí está, aquí está. Aquí está. Este sí es importante. Este sí. Ay, admitir. No puedo quitar esto. Bueno, lo subo. Bueno, entonces, aquí está, miren. El ingreso nacional es igual al producto neto nacional menos impuestos indirectos, el IVA. ¿Por qué más subsidios? Eso es que recibimos en muchas familias, personas reciben dinero del gobierno, se llama subsidios, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces, menos impuestos, más subsidios. Pero ¿qué es más lo que hacemos las familias o las personas? ¿Pagamos más impuestos o recibimos más subsidios? Pagan más impuestos, ¿no? Exacto, muchísimo más. Entonces, esto siempre es negativo, ¿verdad? La diferencia entre Profe, una pregunta. ¿Cómo definiría rápido los subsidios? es las ayudas en términos financieros que da el gobierno a las empresas y a las familias. Es dinero que da el gobierno, pues. ¿Sí? ¿Préstamo o ayuda nomás? No, no, ayuda. Porque el préstamo Que lo da el tienes que gobierno a pagar. las empresas o familias. Así es. Principalmente a las Ok, familias. gracias. Sí, una cosa es crédito y otra cosa es subsidio. Que el gobierno les dé créditos baratos, eso no quiere decir que no son subsidios. ¿Y por qué los da? Un ejemplo serían las despensas o Las las MIPI. despensas no cuentan. El ejemplo de créditos son a las MIPIMES. El gobierno le da muchos créditos a las MIPIMES. Profe, las despensas o las becas, esas no cuentan como Sí, subsidio. claro, las becas estudiantiles son parte del subsidio, por supuesto, es de las más importantes. Claro. Pero tú también pagas impuestos cuando compras, ¿no? Todo el mundo compramos, ¿no? Y pagamos IVA. Bueno, entonces ahí está, ¿no? El ingreso personal no es tan importante. Aquí. Ay, no puse y bueno. Es que esta la modifiqué. Ahorita lo voy a decir, para no salir de aquí. Aquí tienen pequeños errores, ¿eh? La función de demanda agregada se llama SQD. Tenemos la demanda agregada del lado izquierdo QD y tenemos el ingreso familiar o ingreso personal o ingreso neto. Utilizan los tres. El ingreso neto que vimos, por ejemplo, está aquí en YE. Entonces, esta línea tiene 45 grados aquí y tiene 45 grados aquí. Quiere decir que va. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí es 10, acá ¿cuánto va a ser? ¿En dónde? Si, por ejemplo, aquí Ajá. es 10, ¿aquí cuánto va a ser? Si estos son 45, 10. exactamente, porque son 45. Esto se utiliza nada más, no es porque así sea se utiliza nada más para ver dónde hay un equilibrio entre el ingreso familiar, ingreso neto y la demanda.
Esta es la función de demanda agregada. ¿Sí? Se llama función de demanda agregada. La demanda agregada, ¿qué pasa cuando aumenta el ingreso? ¿Disminuye o aumenta la demanda agregada? ¿Cuánto es la demanda agregada aquí? Aquí es un error, aquí debería de tener uno, ¿verdad? X0. Aquí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Este es el ingreso y esto es la demanda. Entre más dinero tenemos, más demandamos. Paz, paz, paz. Entonces, ¿pero qué pasa si hay aumento? ¿Cómo sería la demanda si aumenta el ingreso? Es lo que vamos a ver ahorita. Si aumenta el ingreso, ¿sería la misma demanda o sería otra? Sería mayor. Exactamente, es lo que vamos a ver ahorita. Pero ¿hay alguna duda sobre esto? Este es ingreso, este es dinero, dinero, los dos. Más que este es demanda y este es ingreso. O sea, ingreso familiar, llámenle ustedes si quieren. Aquí, la demanda agregada representa el total de gasto de la economía, sin embargo, sin incluir el del gobierno. Sin embargo, para saber el nivel de ingreso de equilibrio, ahí está el nivel de ingreso, es ahí donde aquí, este sería el nivel de ingreso de equilibrio en el país. ¿Puedes subirlo tantito a la gráfica rápido, por favor? Ah, sí, ahí está. Sería lo que consume las familias más lo que se invierte más lo que gasta el gobierno. Ese sería todo el consumo en la demanda agregada. Entonces, C, consumo Ajá. Y y inversión. Inversión y capital. Ajá. Ajá. Y G, todo lo que gasta el gobierno. ¿Ok? Ok, gracias. Entonces, lo que no, bueno, ahorita mejor les explico lo que es. Bueno, ahorita todavía no, mejor. Impacto de la grande consumo, esto no es tan importante. Ajá. Esto, ¿cómo lo quito de aquí? Acá. Bueno, miren. Cambio de la propensión a consumir. Esto yo lo puse, porque aquí tienen sus pequeñitos, aquí se me olvidó ponerle algo. Pero bueno, miren, ahorita nada más vemos esto rápidamente y cambiamos. Entonces, aquí tenemos, el original era este, ¿verdad? Aquí tenemos el ingreso, 45 grados aquí, 45 grados aquí. Esta era la demanda original, la demanda agregada original, que de Q de 0 igual a CF más C, que multiplica esto, y cambia la, la propensión a consumir. Bueno, vamos a explicar primero esto. Esto, porque no lo hemos visto. La demanda agregada, esta, es igual a la suma de consumo fijo más el consumo que es el ingreso, la propensión al consumo del dinero disponible que tienen las familias, que sería
Entonces, la, la, la demanda agregada de 0 es igual, aquí por eso la taché, a consumo fijo más, esta C minúscula se llama propensión a consumir. Propensión a consumir es el porcentaje o el tanto por uno de lo que las familias utilizan de todos sus ingresos. ¿Ustedes creen que el 100% de lo que recibimos todas las familias en México, en el país, todo lo consumimos? No, ¿verdad? Hay gente que ahorra, hay gente que invierte, por supuesto, ¿verdad? Y hay gente que paga impuestos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, por eso la propensión a consumir es el porcentaje del ingreso que recibimos que consumimos. Y teniendo dinero, ahorita les explico qué es CF, menos lo que pagamos de impuestos, que es el porcentaje T0. Entonces, Y, todo lo que recibimos, menos los impuestos que pagamos, eso sería lo que disponemos para comprar, por ejemplo, ir a los supermercados principalmente o lo que sea. Entonces, C es la propensión a consumir. Disculpe, ¿me puede dejar entrar? Estoy solicitando para entrar a la computadora. Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por favor, dice Sofía. Ah, sí, sí. Ah, Gracias. ahí está. Entonces, el error aquí en este libro es, no ponen, aquí deberían de poner CF. CF es esto. De este punto a este punto. Díganme, si el ingreso debía haber puesto Yo no lo saqué. ¿Lo lavé? si el ingreso es 0, ¿cuál sería el consumo? El QD. ¿Dónde? Si esta es la demanda, en relación al dinero, estamos en Y0. Todavía no vamos para acá. Yo les pregunto, ay, debía haberle puesto aquí y acá. Si ustedes tienen 0 ingresos, o sea, todo esto es 0, y nada más tienen consumo fijo. ¿Qué es consumo fijo? Es el consumo que se hace sin tener ingresos. ¿Hay gente así en nuestro país que consume sin tener ingresos? Y no ¿que no se alimentan? Los niños menores de edad. No, los niños sí, no. Los que viven en la calle, los que ayuda el gobierno o los que están pidiendo alimentos. Quiere decir, si el gobierno, por ejemplo, gasta todo en esto, porque no hay ingresos familiares, pero el gobierno ahorita, por ejemplo, le está pagando mucho alimentación a mujeres, digo, a hombres y mujeres, a familias, ¿verdad? En todos los países hay consumo fijo. ¿Qué quiere decir? Que aunque no haya ingreso familiar, hay un consumo fijo, que es el mismo que ahorita vamos a ver acá. Es el mismo, es aquí, de aquí para acá. Vamos a suponer que esto es 10, ¿no? De 0. ¿Dónde sería el punto donde el ingreso es 0? Pues aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Aquí sería el ingreso 0. Sin embargo, si hay consumo, miren, aquí. Esto sería el consumo. Este sería el CF. ¿De acuerdo? Esto se utiliza en macroeconomía. Aunque no haya ingreso familiar, hay consumo, principalmente alimentación. Ya sea que se lo regalen otras familias o que el gobierno se los dé. Miren, aquí. Entonces, esto es CF, pero no lo ponen aquí. Consumo. Este es consumo total. Entonces, ya entendieron lo que es consumo fijo, ¿verdad?
sería esto. No hay ingreso, pero sí hay consumo. Y más, vamos a suponer que de todo el ingreso que reciben las familias, la propensión a consumir es del 90%. 90%. Si esto es 150, Y es igual a 150 y lo que pagan de impuestos son 50, ¿cuál sería esto? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería la cantidad de Y menos T0? El impuesto que vamos a suponer que es de 205, un impuesto del 10%. Vamos a suponer que estos son 200. ¿El 10% cuánto es? 20,000, ¿no? ¿Sí o no? Este es ¿De cuánto? Si este es el impuesto. El impuesto es de 10%. Y este son 200. Y es igual a 200. ¿Cuánto sería el resultado de esta paréntesis? 20. No, sería 200 menos multiplicar 0.2 por 200. 0.2 es el 10% de impuestos. Sería 0.2, les dije, no, 0.1, perdón. Serían 20,000 pesos, ¿no? El 20% de 200, ¿cuánto? Digo, el 10% de 200, Y Es 20. es 20, entonces 200 menos 20, ¿cuánto da? 180. Exactamente, entonces 180 y la propensión al consumo es del 90%. ¿Cuánto sería entonces el consumo de las familias? Tiene disponibles 180 y la propensión al consumo es del 90%, 0.9 por 180, ¿cuánto da? A ver, multipliquen ustedes. ¿Qué cosa? 0.9 sería sería la propensión al consumo sería del 90%, 0.9 al tanto por 1. Para no tener que hacer de dividir entre 100, pónganle 0.9 y multiplíquenlo por 180, que es el resultado de esto. ¿Cuánto da? 162. Exactamente. Entonces el consumo total, que sería esta C, ¿verdad? El consumo total sería 180. ¿100 qué? ¿Me dijeron? 166. ¿verdad? 162. 162 sería todo esto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo en esto? Sería la propensión al consumo 90% o 0 o 90. Mejor utilizar, por ejemplo, el tanto por 1. Por ejemplo, aquí le pongo 0.9, serían 90 centavos por cada peso. Se llama tanto por 1. No sé si ya se los dieron ustedes en secundaria o en prepa. Es importante ustedes como universitarios que entiendan lo que es el tanto por 1. Un tanto es tanto por ciento, es tantos por cada 100, pero tanto por cada 1. El tanto por cada 1, por ejemplo, si es 90%, ¿cuánto sería tanto por cada peso? Serían 0.9. Y 0.9 son 90 centavos, ¿verdad? Entonces aquí sería 0.9 multiplicado por 180, ¿verdad? Estos son 200 y estos sería 180 el resultado de esto, multiplicado por 0.9 son los 162. Entonces el consumo familiar sería 162 y el consumo fijo pues es esto, ¿verdad? Este sería, por ejemplo, pues no sé, 50, más la inversión, el total, más lo que gasta el gobierno. Yo quiero que entiendan bien esto, porque esto tiene mucho que ver con las empresas, ¿verdad? Porque es la parte de demanda agregada, que es el consumo, que es la parte más importante, y obviamente que a las empresas les interesa muchísimo cómo es la dinámica de la demanda, ¿verdad? Ya sea individual o unitaria por cada artículo, o en general a nivel nacional o a nivel estatal o a nivel municipal. Entonces, ¿ya entendieron por qué le copié esto, por qué le subrayé esto, le puse esto aquí? ¿Verdad? Entonces, esto es Q0
QD0 y esto es QD. Este debería ser QD1. También me olvidó ponerle 1 ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es la diferencia entre este y este acá? CFE es la misma, ¿verdad? C minúscula proporción al consumo es la misma. Y mayúscula es la misma. T1 es diferente a T2. Dice T0. ¿Qué es T? Impuestos. Exactamente. Entonces, T0 es igual a diferente a T1, ¿verdad? Ujú. Y si aumenta, si disminuyen los impuestos, ¿qué pasa? ¿Vamos a comprar más o vamos a comprar menos? Más. Más. Entonces, si por ejemplo este era el 10% y ahora es el 8 o el 5%, pues vamos a comprar más, ¿verdad? Lo demás es igual y todo lo único que cambia es el impuesto. El porcentaje de impuesto o al tanto por uno del impuesto. Este es el 10% o 0.1 y este es el 8% o 0.8 por 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? Que la curva de demanda, de demanda agregada aumentaría en relación al ingreso, no al precio, a los ingresos. No, aquí no hay precios, los precios ya están incluidos aquí. Bueno, entonces la curva QD pasa de QD1 a QD0. Esta es la QD0 y esta es la QD1. O sea, de esta a esta. Es decir, de aquí para acá. Y entonces, el nuevo punto de equilibrio sería Y1 en lugar de Y0. El anterior punto de equilibrio era este, que ya lo vimos arriba, y ahora el nuevo punto de equilibrio es este, entre ingreso y demanda. ¿Es más o es menos? ¿Hay más demanda o hay menos demanda? De QD0 a QD1. ¿Y cuál es la causa? ¿Alguien me puede decir? ¿De que haya más demanda? ¿Perdón? ¿Cuál es la causa de que haya más demanda? Sí, de que haya más demanda. Ajá, en este caso. Pues no sé si tenía que ver con lo de los ingresos o lo de los impuestos. No, ¿qué es lo único que cambia? Impuestos. Exactamente. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí le llaman C1, pero aquí le puse yo T0. Se utiliza más T, tarif. Entonces es lo mismo, acá es C0 y acá C1, en donde lo planteé. Acá, aquí C0 y acá C1. ¿Vale? Yo le puse T0 y T1. Porque más se utiliza más esto, T que C. ¿Ah? No, pero perdón, esto es, este es C, esta es la propensión al consumo. Uno más que, sí, es eso. Ok, entonces, ¿hay alguna duda? Aquí hay mayor demanda, aumenta la demanda agregada porque disminuye el impuesto. Y aumenta. Espérense, ¿qué es esto? C más C más I más G. Es este C. Es que este es C total. Ok. Ok. Viste, en el gráfico 2.7 un cambio en la proporción del consumo del ingreso consumido eleva la demanda agregada. Esta proporción se denomina propensión marginal a consumir, PMC, y es depende de las expectativas de los agentes, ¿verdad? Entonces también a propensión al consumo, esta se le llama también PMC, esta C chiquita, se le llama
propensión marginal a consumir, PMC, pero aquí le ponen C minúscula. ¿Ok? Es la misma. Bueno, esto lo vamos a ver rápido y luego lo vamos a ver porque esto está más largo. Quiero que lean esto, demanda agregada y curva IS. Ya vimos lo que es el equilibrio entre ingreso y demanda, ¿verdad? Aquí está. Entonces, aquí la curva IS tiene que ver con la cuestión financiera. Eso, entonces, aquí tenemos el equilibrio original, está aquí, en Y0. Aquí es ingreso y aquí es demanda, ¿verdad? Y hay una disminución de la demanda de Q de 0 a Q de 1 porque cambia lo que vamos a ver. Esta es inversión. Esta C ya lo vimos arriba, C mayúscula. Esta es inversión menos lo que se paga de impuesto, de lo que se paga por tasa de interés de créditos, ¿verdad? La inversión es igual a todo el capital que recibes, ya sea de crédito o de... Pero B es la proporción marginal, es la proporción o la tasa de interés, digamos. No, tasa de interés es sí. Esta es la cantidad, perdón. La cantidad que vas a pedir prestado y esta es la tasa de interés que vas a pagar. Toda la inversión se te disminuye, ¿verdad? Por lo que pagas de tasa de interés. Eso es lo que, por eso está menos. Inversión menos lo que pagas por tasa de interés. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la tasa de interés sube de I0 a I1 y entonces, pues la demanda disminuye. Pero en esta cuestión, por la parte de los inversionistas, ¿no? Entonces, no, ya son las familias, también, bueno, están incluidas las familias, pero influyen, esta parte financiera influye también en la demanda agregada, el QD. Si aumenta la tasa de interés que pagas por créditos de I0 a I1, por ejemplo, este era del 10% y ahora es del 15% aquí, pues entonces, pues disminuye la demanda agregada, ¿verdad? Porque baja de aquí para acá. Y entonces la nueva etapa de equilibrio, el nuevo punto de equilibrio sería Y1. ¿Alguien recuerda qué es esto? El consumo fijo. Exactamente, no se les olvide. Y esta comparación entre la tasa de interés y el cambio en la demanda agregada se le llama la curva IS, que es la que vamos a ver más en la próxima clase. Entonces, vean ustedes, aquí está la I1 y aquí está la I0. La I0 aumenta de 10 a 15, como yo les dije, y entonces teníamos, pues, una demanda agregada de un considerando pues todo lo que ya vimos, la propensión marginal a consumir, etcétera, los impuestos, todo. Pero nada más cambia la tasa de interés, entonces la tasa de interés sube de I0 a I1 y entonces el ingreso disminuye, ¿verdad? De I0 a I1. Entonces la tasa, la línea IS representa el cambio del ingreso en relación a la tasa de interés, ¿verdad? Si aumenta la tasa de interés, disminuye el ingreso y disminuye la demanda también. Aquí sería, ¿verdad? De aquí para acá. Eso es todo lo que vamos a ver hoy. También les recomiendo que lo lean porque esto lo vamos a utilizar más después, que se llama curva IS. Esas son unas cuestiones básicas del análisis macroeconómico, la curva IS. Vamos a ver esto y en la próxima clase vamos a ver también la LM. ¿Ok? Les voy a mandar una tareita que aquí hagan en grupo.
que tiene relación con lo que vimos. ¿De acuerdo? Entonces aquí Sí, ¿podemos termina. hacer el grupo entonces para que ahí la envíe, por favor? ¿Perdón? El grupo que dijimos hace rato, por ahí la va a mandar. Ah, sí, mándamelo, por favor. Ok, Aldo tiene su número. Mi número de celular Ajá, es 612 a ver. Ajá, 10 47 sí, 490. ok. Muchas Profe, gracias. yo también le había mandado un mensaje para que lo tratáramos de ayudar cuando no podía sobre las diapositivas, las Ay, presentaciones, digo. Pero no me dejó en visto. ay, perdón, no sé qué pasó. A lo mejor no. Diles que discúlpame, pues no los vi que estaban. Es que entraron muy tarde. Bueno, entonces, pues ya salimos. Descansen un ratito. ¿Tienen clase todavía? No. Pues les voy a mandar la tarea. Pues gracias por el grupo.